in the oldest salsa building in the world, here in Cali, Colombia. Ahora estamos llegando al Museo de la Salsa. En este momento nos van a dar un recorrido para que todos podamos enterarnos un poco más de lo que podemos conocer al visitar Cali. Ahí tenemos a nuestro guía del viaje. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Molina, soy el director del Museo de la Salsa. Bueno, el Museo de la Salsa existe hace 54 años de existencia como tal. Mi papá comienza este museo en ese tiempo. Todas las fotos que tú ves que están aquí son plasmadas por mi papá durante los últimos 50 años. Él es el fotógrafo oficial de la salsa. Hay 720 fotografías exhibidas, de 40.000 fotos impresas, de 300.000 negativos, convirtiéndose en el museo de la salsa más antiguo de todos los que hay en el mundo. Tenemos dos objetivos principales. El primer objetivo es que nosotros, a través del valor que pagan las personas, nosotros apoyamos a 60 familias del sector y a 3 grupos musicales que están aquí en procesos de formación en el Museo de la Salsa. Pues para nosotros es muy importante que las personas vengan, pero entonces venga, le digo por acá para que la tengas presente. Aquí tenemos nosotros primero una exhibición de fotografías de cubanos que han venido aquí a la ciudad de Cali. Cuba es muy importante por el tema del son, por el tema de las Antillas, de todo lo que tiene que ver con el origen. Esta es un tambor africano que lo tenemos aquí, tiene aproximadamente 100 años como tal. Si tú ves aquí, dice el son, ritmo cubano, del que tiene referencias reales de su creación. Aquí tenemos objetos musicales. Aquí, aparte de eso, también, aparte de todo lo que tiene que ver con la historia de la música, tenemos objetos que nos han regalado los artistas. Por lo menos esta camisa que está por aquí, nos la regaló José Alberto el Canario cuando estuvo aquí en el museo. Nos la dejó junto con su trabajo discográfico como tal. También esta parte de acá es como el mural del Museo de la Salsa. Aquí tenemos nosotros el museo, una misión, una visión como tal de todo lo que representa el museo. Vamos por acá. Acá por lo menos está Colombia. Colombia es muy importante para todo lo que tiene que ver con el proceso de las Antillas y todo lo que tiene que ver con la evolución de la salsa colombiana. Aquí está Piper Pimienta. Piper Pimienta, si quieres, muéstraselo. Es el artista pues más importante que ha tenido la salsa caleña, por lo menos el pionero, es muy importante. Aquí vemos nosotros Puerto Rico, todo lo que tiene que ver con las familias, digamos que más importantes de este proceso evolutivo de los sonidos del Caribe y las Antillas. Vení por acá, te muestro. Aquí tenemos obviamente radios, tenemos objetos que tienen que ver con parte de la historia. Aquí hacemos ensayos de orquestas, como te lo contaba ahora. Aquí tenemos obviamente el tambor. Listo, chévere. Tenemos el timbal. Aquí tenemos nosotros la sonora matancera, que ha sido importante en este proceso evolutivo también. Importante, instrumentos, obviamente CDs de diferentes artistas que nos dejan acá para poderles donar. Aquí tenemos nosotros también la salsita gorda, el timbal, que es importante. Chévere, para que lo tengan ahí como presente, y vente para acá para que pilles. Aquí tenemos nosotros estatuillas importantes de todo lo que ha sido la evolución de las Antillas y el Pacífico, todo lo que tiene que ver con el Caribe. Aquí tenemos nosotros el disco de oro de Fania de 1973.
nos lo donó Roberto Roena y su Apollo Sound. También tenemos nosotros partituras de por lo menos este tema es de Mi Desengaño de el maestro Roberto Roena como tal. Aquí tenemos nosotros proclamas de artistas que nos han donado. Esto fue del gobierno de Puerto Rico, de Arecibo. Esto es del gobierno también del Senado de Puerto Rico como tal. También Lamento de Concepción, chaquetas o jaquetas de diferentes artistas que nos han donado. Landy Cabrera, Jerry Rivera, Maelo Ruiz, Jerry Rivera como tal. Aquí tenemos nosotros unos stands de diferentes ritmos que tienen que ver con el Caribe y las Antillas, el mambo como tal, que es importante para que la gente, digamos, como que tenga un entendimiento un poquitico más. El cha-cha-cha es importante también, todo eso, el guaguancó, la pachanga. Por acá tenemos el bolero también. Este es el bajo que nos regaló Luis Felipe González de Venezuela, el del que canta La sirena viene hacia mí, era bacana en el corinero. Eso, importante esa parte. También tenemos nosotros Venezuela, que ha sido muy importante también. Aquí tenemos, ok, todo eso es importante. Aquí tenemos nosotros algo importante y es la cámara que mi papá utilizó la primera en 1968 para poder retratar todo lo que tiene que ver con la cultura. La diferencia entre una boquilla de trombón y trompeta, baquetas de diferentes artistas, Orlando Marín, Willy Rosario, Tito Puente, importante. Reconocimientos que nos han donado también el artículo, nos han donado también los países, ¿sí? Y te voy a contar. Este es yo creo que es el único lugar en el mundo que pues te mostramos el baño, no el baño de los hombres, sino que el baño de las mujeres también es importante. Vení, te muestro por acá. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque vení, te muestro. Este era, nadie lo sabe y nadie lo tiene. Este era Freddie Mercury cuando era salsero. No, mentira, ese no es Freddie Mercury. Este es Daniel Santos en el 53 en Cuba, porque Daniel Santos, cuando estaba jovencito, él comenzó en Cuba como tal, ¿listo? Aquí tenemos piezas importantes también, eso pues, obviamente estas muñecas son un poco delicadas, también hacen parte de la historia. Aquí también tenemos nosotros instrumentos musicales. Esto son grabadoras del tiempo, de los años 80, y mejor dicho, aquí es donde uno grababa las canciones y se los dedicaba a los novios, y uno los mandaba, los llamaba. En ese tiempo no había teléfono ni nada, pero eso, mejor dicho, hacíamos cosas maravillosas. Ay, caramba. Este soy yo cuando tenía 10 años, 12 años, yo ni me acuerdo cuántos años tenía, con los zapatitos titicó, con los titicó. ¿Quién no los tuvo? ¿Cómo es? No es él, no es él. Eso me va a parecer mi hijo. Abusar hasta mañana. Bueno, te lo digo porque aquí hace parte de la historia, aquí hay demasiado documento histórico como tal. Estamos a punto de hacer el lanzamiento de mi libro en Nueva York, en Puerto Rico y parte de la Florida, para contarle un poquitico a la gente de lo que representa la salsa a nivel mundial. ¿Sí? Chévere, ¿verdad? Chévere, bacano, vean, un lugar más para visitar, muchísimas cosas para experimentar. Claramente nosotros lo hemos resumido de formas maravillosas, pero estoy segura de que ustedes podrán disfrutar de esto muchísimo más y enterarse un poco más de cómo ha nacido la cultura de la salsa en Cali, la sucursal del cielo.